Primero que nada, muchas gracias a todos por asistir a esta nueva versión del seminario de Grauser. El día de hoy vamos a tener a Iván Muñoz, que es estudiante de doctorado de esta universidad, y nos va a hablar sobre correladores holográficos, o sea, loops en correladores holográficos. Así que un aplauso. ¿No? Para que funcione. Vale. Gracias al organizador y a todos por venir. Este trabajo es parte de lo que fue mi tesis y es también en colaboración, bueno, con el jefe, Max Bañados, Ernesto Bianchi, yo y Costas Skenderis. Este trabajo es el paper del... Lo que voy a hablar ahora no está en ese paper, pero la idea sí, es exactamente la misma idea. Pero lo que voy a hablar ahora es enfrentar el mismo problema que está presentado en el paper, pero de una manera paralela distinta, ¿ya? De esa manera fue de forma distinta. Entonces, bueno, primero una pequeña, muy breve introducción a lo que es ADS y lo que es CFT. Pensando también que aquí hay gente de pregrado que está empezando un magíster. Algunas propiedades muy básicas de lo que es ADS y lo que es CFT. Y después lo vamos a juntar a través de lo que es la conjetura de ADS-CFT. La parte de la conjetura de ADS-CFT la voy a hacer a través de lo que se llama el formalismo de GPKW, que ya vamos a ver por qué se llama así. Es decir, no lo vamos a hacer a la Maldacena. O sea, no vamos a considerar branas pegadas con cuerdas, un tipo de supergravedad, nada de eso, ¿ya? No vamos a olvidar de eso. Y en particular, cuando veamos ADS-CFT, vamos a preocuparnos de cómo calcular funciones de correlación de una CFT a partir del espacio entre Sitter. Para eso va a ser fundamental el concepto de renormalización holográfica. ¿Okay? Voy a presentar más o menos cómo funciona la renormalización holográfica antigua, o sea, cómo fue formulado originalmente. Nada de otras formulaciones, y en particular lo voy a mostrar solamente para el campo escalar. ¿Por qué? Porque después lo que vamos a hacer, cuando uno hace el cálculo de funciones de correlación de ADS-CFT, uno trabaja con el límite semiclásico de la acción de gravedad, o la acción del bulk, que se llama. Y uno sabe cuando hace teoría cuántica de campos, y además la correspondencia nos dice eso, que es una correspondencia entre una teoría cuántica de gravitación con una teoría cuántica sin gravitación, que viene al borde. Uno podría esperar que haya correcciones a los campos que viven en ADS, que deberían tener alguna forma de corregir la información de la CFT. ¿Okay? Porque hay una dualidad. Entonces eso va a ser el corazón de la presentación, enfocarnos en los loops en ADS, en CFT. Y por eso vamos a considerar solamente campos escalares sobre un background de Sitter, porque vamos a considerar campos escalares solamente interactuantes, porque es más fácil. Simplemente por eso. ¿Ya? Hay ciertos límites en los que uno puede considerar que el campo está sobre ADS, que no está interactuando con la gravedad. Eso se puede justificar de alguna manera con la expansión en G Newton, cosas por el estilo que no vamos a justificar. ¿Ya? Lo que me interesa más que nada es el mecanismo. Y en ese sentido, agregar loops lo vamos a hacer a través de la acción efectiva. Si tenemos tiempo, lo vamos a hacer de forma a través del background field method, que básicamente expande en torno a la solución clásica. Entonces, lo que voy a presentar ahora, lo que me quiero centrar más en la acción efectiva. Y para eso vamos a regularizar y renormalizar la teoría. Porque como ya saben, aquellos que han hecho un curso de teoría cuántica de campos, cuando uno considera correcciones cuánticas, valga la redundancia, aparecen divergencias del tipo ultravioleta. ¿Okay? Entonces acá como estamos haciendo teoría cuántica, uno podría pensar que estamos haciendo una especie de teoría cuántica de campos sobre anti de Sitter. Van a haber divergencias ultravioleta, pero además, como esto es ADS-CFT, vamos a tener divergencias infrarrojas presentes debido a la naturaleza de anti de Sitter. Si tenemos tiempo, vamos a ver un poco, por último, rápidamente cómo proceder con el background field method. Igual están las diapos, pero eso se ven hasta, por eso hay como 58 diapos. No vamos a ver 58 diapos. Y como siempre, algunas conclusiones. ¿Ya? Así que, hay algunas cosas, el paper es medio corto, así que puede ser un poco complicado de leer, pero eventualmente debería ser uno más largo, ojalá pronto, si es que nos ponemos a escribirlo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a considerar como ADS? Vamos a considerar primero la versión euclídea de ADS.
¿Por qué considero la versión euclidia? Porque vamos a hacer teoría cuántica de campos, y uno cuando hace teoría cuántica de campos evita varios problemas cuando está en la versión euclidia. Y otra forma también de justificar la versión euclidia de anti de Sitter, y es que cuando uno hace holografía en ADS, si uno considera el espacio lorentziano, es decir, con la métrica menos más, hay modos que se llaman normalizables que se propagan hacia el borde, ya que eso viene a complicar toda la historia, y eso es bastante más complicado. Hacer renormalización holográfica con la asignatura lorentziana es bastante más complicada que con asignatura euclidia. ¿Ya? Hay algunos papers que no recuerdo que justifican de forma bastante buena porque es más fácil hacer de forma euclidia. ¿Pero qué es? Bueno, tenemos la ecuación de Einstein. Vamos a considerar d más 1 dimensiones, acá no está hecho explícito, pero vamos a considerar que el espacio anti-Sitter tiene d más 1 dimensiones, porque en el borde va a tener d dimensiones, siempre el borde tiene una dimensión menos. Y que en el borde se propagan los dos. Se te aparece una mezcla de modos normalizables con no normalizables. En forma lorentziana. Cuando estás en forma euclidia, tú tienes ambos también. Pero hay uno que es el dominante, que es el no normalizable. Y eso no ocurre en el... Claro, en lorentziano tiene una mezcla. No tiene como bien diferenciado uno del otro. Tiene una mezcla. Igual generalmente como que uno puede elegir. Eso uno lo hace cuando estáis dentro de la ventana En la ventana, sí, ahí tú puedes escoger. Sí, sí, sí. No, en el otro no tienes elección. Esto es mucho más complicado. Tú básicamente tomáis la acción euclidia y como que la complementáis con la versión lorentziana como CASPs. Y ahí es donde tú podías hacer la holografía. ¿Ya? Es bastante más complicado. ¿Ya? Entonces esas son dos justificaciones de por qué trabajar con ADS euclidio. ADS, bueno, para los que no saben, es una solución maximalmente simétrica a la ecuación de Einstein con constante cosmológica negativa. Ya con eso es suficiente. Bueno, obviamente el lambda va a estar fijado en el movimiento, qué sé yo. Y en particular vamos a ocupar las coordenadas de Poincaré porque para el campo escalar resulta ser bastante más fácil de trabajar. Si se fijan, es conformalmente plana, es un factor conforme, esta es la métrica plana. Y en estas coordenadas el borde está en z igual a 0. Recordemos que acá lo que queremos hacer es calcular funciones de correlación del borde. ¿Ya? Y para eso vamos a ocupar ADS, pero acá mucho importante está en el borde. Y la notación es que, bueno, el índice griego es la coordenada del bulk, se llaman. Es decir, tiene la coordenada radial y el x. Y la x flechas son las coordenadas del borde. ¿Okay? Con eso es suficiente. No necesitamos más. Espero. Que una transformación conforme, bueno, si hace una cambio de coordenada, va a aparecer un factor, omega. Eso relaja un poco las condiciones sobre la invariancia que uno normalmente conoce, Poincaré. Y resulta ser que cuando uno trabaja con un campo o operador, que en CFT son los mismos, si uno exige que haya invariancia conforme, uno puede ver que, por ejemplo, un campo que pareciera ser entre comillas escalar, ese operador O, que el delta ya voy a decir que es, debe transformar de esta manera. ¿Okay? Si fijan, es como que aparece un jacobiano bajo transformación de coordenadas. Es decir, esta cosa transforma en cierta manera como un tensor. Pero no es un tensor, ¿ya? Es importante tenerlo en cuenta. Este objeto no es un tensor. Y el delta es un parámetro que, bueno, que está acá arriba, que es lo que se llama la dimensión conforme del operador. ¿Okay? Obviamente la dimensión conforme es un aspecto importante de una CFT. Entonces también tiene que tener su dual de ADS, que ya vamos a ver cuál es. Después, bueno. Resulta que las CFT tienen tanta simetría, tienen más simetrías que Poincaré, que uno puede ponerse a jugar con estos objetos. Y, por ejemplo, calcular función de correlación de dos puntos. De dos operadores, en este caso puse dos operadores de la misma dimensión conforme. Si uno se pone a jugar con las simetrías de la CFT, que no lo sabe, son Poincaré. Poincaré son básicamente traslaciones y rotaciones. Dilataciones, agregamos una simetría más. Y además la transformación especial conforme, ¿ya? Es un poquito más complicada, pero que uno lo puede entender. La transformación especial conforme como... No sé dónde quedó el plumón. Aquí quedó escondido. La Special Conformal Transformation uno lo puede ver como una inversión. Después hace una traslación. Y después lo invierten de nuevo. ¿Y qué es una inversión? No es meter plata en fondos, sino que es tomar el I. Eso. ¿Sí?
en las traslaciones y rotaciones. Claro, tiene un subgrupo de Lorentz y el grupo de traslación. Claro, o sea, una transformación de Poincaré va a ser, te va a agregar, bueno, tiene traslaciones, o sea, tú lo puedes ver como X más epsilon, y además tú lo puedes hacer con una rotación. X no. Ya, si esta información euclidia, tenía grupo de Lorentz. Sí, claro, porque sí, es que si tú haces esta aproximación, tú haces una transformación infinitesimal, te va a aparecer, tú puedes interpretar una como traslación y la otra como rotaciones Lorentz. Pero este es el grupo de Poincaré de toma el campo, trasládalo y te va a quedar invariante, o hazle una rotación a las coordenadas y también te va a quedar invariante. Eso es. Claro. Creo que sería esas explicaciones no son conmutativas. O sea, no puedo hacer primero la relación y luego la No. Sí, tiene que ser. No, porque la inversión es lo mismo. Ya uno puede. Si yo invierto este objeto de nuevo, me va a quedar lo mismo. ¿Ok? Y esta parte de la inversión, bueno, también va a ser relevante. Esa es la forma más sencilla de entender una transformación especial conforme. Si ustedes tratan de verlo de otra forma, es un cacho. O por lo menos para mí, geométricamente. Entonces, esta cosa tiene más simetría. Obviamente depende de las dimensiones que estemos, pero por ahora es relevante. Ahí está. Entonces, esta cosa, como tiene más simetría, uno puede obtener bastante información solamente utilizando la simetría del problema. Si yo tengo dos operadores que son invariantes CFT, bajo transformaciones conformes, la función de dos puntos, por ejemplo, va a estar dada como la diferencia de los dos puntos elevado a una potencia, 2 delta. ¿Ya? Eso, bueno, hay formas de demostrarlo, está hecho en cualquier punto de CFT, va a estar hecho ahí en alguna parte. ¿Okay? La función de 3 puntos, uno puede también ocupar la misma idea y puede determinarlo apto factor, el C, es un factor que uno no lo puede determinar a través de la simetría. ¿Okay? Y uno podría entusiasmarse y seguir, ok, ya tengo toda la estructura de los puntos, y seguir para adelante, calcular funciones 4, 5, 10, 20.000 puntos, pero resulta que la forma completa de la función, por ejemplo, de 4 puntos, uno ya no la puede determinar de forma exacta. O sea, esta cosa va a depender, la función de 4 puntos, supongo que hay 4O, va a ser 1 dividido X. He estado trabajando esto, así que me lo sé de memoria. Básicamente esa es la estructura. Fíjense que va a estar 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, bla, bla, elevado a 2 tercios. Acá está 1, 2 elevado a 2 tercios, 2, perdón, 1 elevado a delta, acá elevado a 2 tercios, y acá hay una función de U y B. ¿Ya? U y B son los que se llaman los crossing ratios. U y B son los cross ratios. Y eso depende exclusivamente de la teoría de la que estoy trabajando. Y eso es una función arbitraria, en principio esto es una función arbitraria. Para saber cuál es esa función arbitraria de U y B, yo tengo que saber con qué teoría CFT estoy trabajando. Si estoy trabajando con el campo escalar, si estoy trabajando con Liouville, qué sé yo. Entonces uno ya no lo puede determinar completamente. ¿Sí? ¿Hay alguna relación hasta la cantidad de simetrías? Porque, o sea, porque me imagino que la CFT siempre va a tener esas tres transformaciones. Poincaré, Latone y las relaciones y ese etcétera. De alguna manera eso estaría relacionado con qué tan lejos puedes establecer la forma en la que va a tener la función de correlación en el punto. Sí, sí. O sea, de hecho, si tú vas subiendo un punto, van a aparecer más cross ratios. Esta estructura sigue apareciendo, que es la función de 5 puntos. Va a tener del 1 al 5, hay combinaciones, le da alguna potencia bien, que no sé cuál es. Y te va a aparecer una función de V y W, por ejemplo. No estoy seguro de si es la de 5 puntos. Ya hay una fórmula por ahí que uno puede determinar cuántos crossing ratios vaya a tener de acuerdo a la cantidad de puntos. Ahora, la CFT, por ejemplo, de 2 dimensiones, sí tiene características bien especiales que dependen en particular, uno describe la CFT en función de lo que se llama la carga central. ¿Ya? Si uno estudia la carga central de la CFT, tú vas a tener mucha más información sobre qué es el operador de libertad y cosas por el estilo. Claro, hasta cierto punto. Ahora, por ejemplo, para la CFT de 2 dimensiones está este famoso trabajo de Salmolochkov y se me olvidó los otros 2 tipos. Belavin, Salmolochkov y se me olvidó otro ruso por ahí.
El que describen las CFT de acuerdo al valor de la carga central, si es mayor que 1, menor que 1, un medio, cosas por el estilo. No dependían de la derecha. No, el cross ratio no, pero la función sí. La función. Sí. El cross ratio también me lo sé de memoria porque lo he trabajado. Eso era lo que estaba pensando. Es como eso de el eficiencia de división. Claro. 3, 1, 4, Estos son los cross ratios. Los cross ratios no dependen de la teoría, pero la función sí. No me pidan tanto. La función sí, esa función depende de una u otra forma. Y estas cosas son invariantes CFT también. Los UIV también son invariantes CFT por sí mismos. Claro que estás hablando del CFT, estaba pensando si tú estás, esto lo vas a aplicar a una CFT que está en un plano o que está en una esfera que ahora también haciendo. Que está en el borde de la ADS. Todo lo que dices ahora podría hablar tanto para el plano como para la esfera. CFT curvas no tengo idea. Probablemente si es localmente plana, probablemente voy a aplicar todo esto. Te lo digo porque especialmente la transformación exponencial tiene particularmente ese problema, un problema ahí de no estar como definido. Hay un punto que no está definido, claro. Bueno, en ADS también tenía ese problema. Tenía una singularidad. Tenía el Z igual 0 también está mal definido. Entonces, no es tema, tiene un nombre, pero el problema está bien definido también, por así ser como tiene una correspondencia. Debería tener, ahí sí que no sé. No. Tiene que ver con la geometría. Claro, sí. Probablemente ahí no sé, ahí me pillaste. Pero sí sé que, por ejemplo, en ADS la inversión también te va a llevar a problemas. El punto cero del borde, en las coordenadas que están originalmente, los va a pillar infinitos. ¿Sabes? Este es como yendo y viniendo. Y de hecho, Witten, por eso, para calcular que lo vamos a ver más adelante, el propagador bulk to boundary, el tipo invierte, ahí calcula el propagador y luego lo invierte de vuelta. Porque ahí encuentra una singularidad, entonces escapa la singularidad y luego vuelve. Porque el tipo quiere imponer una singularidad en el borde. Quiere imponer una delta de Dirac para ponerlo fuerte. Ahí vamos a verlo eso más adelante. Entonces veamos que solamente ocupando simetría, fíjense que acá no le he dado ningún modelo CFT. Ya podemos obtener la función de 2 puntos, 3 puntos y lo que sea. ¿Ya? Obviamente la función de 3 puntos exigente de acción, pero yo tengo todo el día. Creo. Entonces, bueno, ¿qué vamos a decir de ese CFT? Como les comenté, básicamente el espacio anti de Sitter en gravedad cuántica, es decir, una teoría de cuerdas, sobre un espacio anti de Sitter, es equivalente a una CFT que vive en el borde del anti de Sitter. Ya esto uno podría ver si lo llevamos a comida, que la salsa de tomate sería el bulk, y el borde de la lata, podríamos comernos la lata y va a tener sabor a tomate, o viceversa. Si comemos los tomates va a tener sabor a lata. ¿Ya? Quédense con la idea que es más la acomoda. Probablemente la forma más correcta de decirlo es comer tomate y tiene sabor a lata, ¿ya? Porque la teoría más fundamental es la CFT. El ADS, como es la teoría que no sabemos, no tenemos bajo control la teoría cuántica de gravedad, uno podría pensar la gravedad como algo emergente, como un subproducto de la CFT. Entonces, en ese sentido uno podría pensar que la lata es lo más fundamental. ¿Ya? Pero más allá de eso, lo importante es que son iguales. Esa es la conjetura. Entonces, si tenemos dos teorías que son iguales, ¿qué es lo que uno le enseñan sobre qué es lo que contiene la información de las teorías? Por favor, no me digan la acción. Que el objeto que si uno quiere estudiar cuáles son todas las propiedades de alguna teoría, ¿qué es lo que uno tiene que preocuparse? El Z, la función de partición. ¿Ya? La acción, bueno, la gente que trabaja en Bootstrap desecha la acción. Eso es algo que me gusta mucho, pero... Entonces, si tenemos dos teorías que son iguales, la función de partición de ADS en D más 1 debe ser igual a la función de partición de la CFT en D dimensión. Pero en principio, las dos teorías son iguales. Más allá de que uno construya la función de partición con la acción, pero son detalles. ¿Ya? Ahora, la pregunta es que si cuando uno hace teoría cuántica de campos, a uno le enseñan que para poder calcular funciones de correlación, toma una función de partición cualquiera, normal y un euclidio,
cosa en realidad es bien poco tratable, ¿cierto? Normalmente esta cosa está escrita así, uno no la puede trabajar mucho, simplemente porque lo único que uno sabe calcular son gaussianas. ¿Ya? Si uno tiene cosas que no son gaussianas, tenemos en una interacción phi a la cuarta. De interacción. Si acá va a haber un phi a la cuarta, esa integral yo ya no sé hacerla. Esta va a tener la forma de la integral de. Si alguien les pide alguna vez calcular esto, no sé cómo lo van a hacer. ¿Ya? Lo único que uno sabe calcular es cosas de este tipo. X, y si quieren le ponen a C, la C es irrelevante. Eso es lo demás es todo derivado de esto. Entonces, uno puede una parte de interacción, por ejemplo, aquí uno ya no sabe calcularlo. Entonces, la manera de poder proceder es a través de lo que se llama deformar la integral funcional. Entonces, esto es la función de partición en realidad. Deformar la integral funcional, hacerle una integral funcional que dependa de una fuente, J, y le damos una fuente J. Donde en este caso, como estamos con phi, una es la que tiene que ser. Eso va a permitir trabajar esto de forma perturbativa y ahí es donde van a nacer naturalmente los diagramas de Feynman. ¿Okay? El punto es que esto es una teoría cuántica de campos, le vamos a poner CFT. La CFT es básicamente una teoría cuántica de campos con una simetría extra. ¿Ya? Entonces tenemos que la CFT va a depender de una fuente J. Resulta que entonces la función de partición de ADS también va a tener que depender de alguna función arbitraria. ¿El punto cuál? Entonces esto es la prescripción que hizo Witten y que también está hecho en el paper de Polyakov y et al. No me acuerdo bien quién es los demás. Gubser, Polyakov y Klebanov. Que no está ahí. De ahí no está. Entonces la pregunta es, ok, si la CFT depende de una J, ¿cuál es la contraparte en antidesíter de esa J? Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer ahora. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen estos muchachos? Bueno, cuando ustedes tengan la función de partición de gravedad, que hace la integral sobre todos los campos en la parte gravitacional, lo que deben hacer entonces es que el campo que está en ADS, vamos a exigirle que cuando se acerque al borde, recuerden que el borde en antidesíter está encetillando a cero, tenga algún comportamiento que sea alguna función arbitraria del borde. Entonces tenemos nuestro campo aquí, viviendo, y lo que vamos a decir es que cuando estemos acercando al borde, la función ya no decaiga como se vaya plano y cosas exóticas, sino que vaya como una función arbitraria. ¿Por qué arbitraria? Porque esta función es arbitraria. Esa es una función arbitraria. ¿Ok? Está arbitrario, o sea, tiene que cumplir la relación de la dimensión y la fuente y el... Sí, no, claro, pero me refiero a que una función que tiene que transformar la dimensión conforme de menos delta. No, pero de dimensión delta. Ese es lo que Sí, claro. ¿Sí? No, no. Es lo que uno hace. Claro. Si tú tenías esta integral, esta bueno, integral que va a depender de A, esta tú la puedes calcular. Esta tú ya no la puedes calcular. Pero con esto, tú puedes manejarlo esto perturbativamente. Puedes aproximarla. ¿Ya? Entonces esto ya se convierte en una función de J. Pero eventualmente tú lo que vas a querer hacer es hacer J igual a 0. En algún momento. Para recuperar la acción original. La integral funcional original. Tienes que sacar este término. Es un objeto que uno mete entre comillas a mano en QFT. Pero resulta ser que cuando ese objeto que uno mete a mano en ADS-CFT no es un objeto que mete a mano, sino que es una condición de borde. ¿Ya? Que como bien dijo Nico, es arbitraria, pero que tiene que tener una dimensión conforme dada. ¿Okay? Que resulta ser así el caso. Ayer perdí las cosas. Entonces, bueno, por distintos motivos, que si ustedes ven el paper de Maldacena se llama The Large N Limit Superconformal, bla, bla, bla. Ese Large N significa que vamos a estar considerando una CFT fuertemente acoplada, que CFT también a veces se llama la teoría de Gauge, una CFT fuertemente acoplada, que resulta ser que cuando uno hace las cuentas en el lado del bulk, eso significa débilmente acoplado. ¿Ya? Que en el lenguaje de Maldacena, en el paper de Maldacena, y lo que se usa es supergravedad. Entonces, esta función de partición
de anti de Sitter, que en realidad era quantum gravity sobre anti de Sitter en cuerdas, esta cosa uno la aproxima con la acción on-shell, ¿ya? La solución clásica. O sea, en vez de integrar sobre todos los posibles caminos, que no se puede hacer, vamos a conocer un solo camino que es el camino clásico. Entonces esto se aproxima con E, más o menos S on-shell. Y esto es una funcional de phi 0. ¿Ya? Entonces, en la aproximación semiclásica, uno va a obtener esto donde W es el logaritmo de la acción función de partición, porque esto, déjame pasar esto para acá, vamos a ver esto. Esto tiene que ser igual a la Z de la CFT. Entonces, bueno, la acción clásica, on-shell, va a ser menos el log de Z de la CFT. Que para los que hayan hecho QFT, esta es la función esta es la funcional de la diagramas conectados. ¿Ya? Entonces, fijémonos que aquí tenemos la acción de gravedad, que depende de un phi 0, y acá tenemos la CFT con J. Y una hace de ese CFT identificando phi 0 con J. Phi 0 es igual a J. Entonces, si yo quiero calcular funciones de correlación de una CFT, que es lo que está acá, tomo derivadas con respecto a phi 0 y hago phi 0 igual a 0. Y voy a empezar a bajar O's. Esa es la idea. Tengo un E elevado phi O, empiezo a calcular derivadas y bajan O's. Después hago phi 0 igual a 0 y me queda el bracket de puros O. O's. Entonces, bueno, entonces aquí usamos una cosa, y es que aquí aproximamos semiclásico, es decir, esto está en baja energía, en la quantum gravity, y esto está en alta energía, en la teoría que corresponda. ¿Ya? Entonces tengo una correspondencia, baja energía en un lado, alta energía en el otro, viceversa, y eso también se traduce en que uno sabe, cuando hace QFT, que hay divergencia ultravioleta. Uno calcula diagramas, qué sé yo, y aparece divergencia ultravioleta. Entonces la divergencia ultravioleta en un lado corresponde a la divergencia infrarroja en el otro. Esa divergencia infrarroja en el otro lado, que significa la divergencia infrarroja, baja energía en el lado gravitacional, eso uno lo interpreta a través del volumen infinito de anti de Sitter. Si ustedes calculan, tomen las coordenadas de Poincaré, 1 y 2 por métrica plana, calculen el volumen de eso y les va a dar infinito. ¿Ya? Entonces, eso, como es a larga distancia, porque no estamos yendo al borde, es una divergencia de baja energía. Y eso corresponde a una divergencia de alta energía en la CFT. ¿Qué lambda será? ¿Dónde? Ah, lambda se puede hacer algún coupling de la teoría. Que aquí ya no está explícito, pero eso es, sí, es de la teoría. ¿Mm? Esa misma lambda. Mi duda era si el lambda 0 significaba algo aparte del lambda, o es el mismo. ¿De qué lambda estamos hablando? El acople gravitacional. Ah, no, pero acá como vamos a conocer solamente campos escalares va a ser lambda fila cuarta. Es la constante acoplamiento del... No, del lado de la ADS. Tú puedes considerar campo en ADS. Ya, es el lambda. Es la constante acoplamiento de la teoría. Pero eso es el lambda. Lambda 0. Podría. El pi 0, por ejemplo, es como el valor en el borde del pi. Claro. Sabe que el lambda 0 es algo en el borde del lambda. Ah, no. El acople que vive dentro de la ADS. Entonces, bueno, uno va para calcular función de correlación, lo que tiene que hacer, como les mencioné, esta cosa va a tener divergencia ultravioleta, que corresponde a la divergencia infrarroja acá. Entonces, como hay infinitos, hay que regularizarlos, ¿ya? Eso, y renormalizarlo. Eso se llama el lado de ADS, eso se llama renormalización holográfica. ¿Por qué? Porque todos los infinitos aparecen en el borde, entonces hay que agregar términos de borde a la acción. ¿Ya? No hay que modificar la dinámica del bulk, sino que hay que agregar términos de borde. Entonces, eso se llama renormalización holográfica. Voy a hacer un ejemplo muy rápido, pero por mientras se lo menciono. Eso nos permite construir una acción de gravedad, on-shell, finita, con los términos de borde asociados. Teniendo la acción renormalizada on-shell, esa es la acción de gravedad, uno calcula derivadas con respecto a phi 0. Y si calcula una derivada con respecto a phi 0, va a caer un O. Calculo otra derivada con respecto a phi 0, cae otro O. Hago phi 0 igual a 0 y me da la función de 2 puntos. La función de 1 punto se anula trivialmente, pero no es lo mismo. El punto es que utilizando la acción de gravedad, yo puedo calcular función de correlación de una teoría dual. Eso es lo que quiero mencionar. Para eso es clave tener la acción renormalizada, ¿ya? Y acá hay
Harta gente que ha renormalizado distintas acciones, especial de gravedad. Y resulta que cuando uno hace todos los cálculos, que se considera un campo escalar, sin masa, le puse, ahí está el campo escalar con su masita y un término de borde. Esto está regularizado. Como yo tengo una divergencia, lo que tengo que evitar es llegar a z igual 0, porque esta es la divergencia. Así que, bueno, ¿qué es lo que hago? Voy y pongo un cutoff. Como ven cutoff, probablemente me va a romper las simetrías, pero da lo mismo. No da tan lo mismo. Aquí es importante que aparezca ese rompimiento de simetrías. La anotación es esa. Un borde, el B es un término de borde que tenemos que determinar en algún momento. Bueno, como ya les mencioné, esa es la métrica de ADS. Calculemos lo que vamos a exigir entonces es la expansión asintótica del campo. Va a ser de esta forma. Acá hay un paso intermedio. Uno puede demostrar que asintóticamente la expansión del campo va a ser de esa manera. ¿Ya? Entonces lo que tienen que hacer es tomar el campo escalar, su campo escalar, lo pongan en una solución en serie, en Z, porque están expandiendo asintóticamente el borde, o sea, están yendo a Z0, entonces va a tener alguna forma así. A phi 0 más Z elevado a 1 phi 0 más bla bla, phi 1, perdón. Esa es la expansión asintótica, eso es lo que se llama la solución de Frobenius, la expansión de Frobenius. Lo meten en la ecuación de movimiento, exigen que este tipo no puede ser 0, porque es nuestra condición de borde, y les va a aparecer una expansión de esta forma. ¿Ya? Donde delta 0 es lo que vamos a llamar un nombre para una combinación especial de la masa. Delta por delta menos m, delta por delta menos d igual a m0 cuadrado. ¿Okay? En el caso que vamos a trabajar más adelante, vamos a considerar solamente eso, o sea, fuera de la ventana de Brayton, Loner, Friedman. Fuera de eso, acá queda claro que ese término explota y ese término finito. En la expansión asintótica z yendo a 0. Resulta ser que cuando uno mete esta expansión en la ecuación de movimiento, uno se da cuenta que todos los términos en rojo van a ser derivadas de phi 0. Son locales, eso es lo que se dice que son locales, ¿ya? Son derivadas de phi 0. Es decir, todos los phi 2, alguna derivada, algún box de phi 0. Entonces, sabiendo phi 0, yo puedo determinar toda esta serie, pero este término yo no lo puedo determinar. ¿Okay? Esto no queda en función de este phi 0, y eso es relativo. Uno tiene que saber qué va a pasar eso, porque son dos soluciones. Yo tengo una ecuación cuadrática, pensémoslo, una ecuación de segundo orden, pero puse una sola condición. Entonces va a haber una función que va a estar indeterminada. La función que queda indeterminada es esa. ¿Ya? Entonces cuando uno va, mete esta cosa en la acción, en el borde, porque como estamos ocupando esta la solución de la ecuación de movimiento, me queda un término de borde y va a tener esta estructura, donde todos estos términos divergen, en el límite de epsilon yendo a 0. Y este es un término de borde, si fijan. Ahí está. ¿Ya? Y ahí están las derivadas. Ahí está, bueno, phi 0 por phi 2, no lo puse explícitamente. Phi 2 es básicamente el box de phi 0. El box plano. Etcétera, etcétera. Entonces esto exige agregar términos en el borde de este tipo para cancelar la divergencia y somos todos felices. Si uno hace todo ese cálculo, resulta ser que uno obtiene la función de un punto con la fuente encendida. Acá yo tomé derivadas con respecto a phi 0, pero no hice phi 0 igual 0. O sea, no hice... ¿Dónde está? Esa parte de ahí, j igual 0, que recuerden que j igual a phi 0, esa parte no la hice. ¿Ya? Solamente tomé derivada con respecto a phi 0 y obtuve lo que se llama la función de un punto con la fuente encendida. A veces es coeficiente importante, por el phi 2d y términos locales que dan lo mismo. Ese phi 2d es justamente el que está acá, es el término que yo no puedo determinar. ¿Okay? Eso es una parte que tiene, parte de la estructura que tiene este cálculo. Que uno es la fuente y el otro es lo que se llama el VEP. Este objeto es lo que se llama el VEP. Vacuum Expectation Value. Valor de expectación del vacío. No digo que no sea importante, pero ¿por qué están como así? Local terms, no los contestamos mal. Porque esta cosa, cuando tú le pegues con una derivada de estos, tú lo puedes cancelar agregando nuevos términos, nuevos términos que sin dinámica. Se puede cancelar de alguna u otra manera. Lo que te da la función de correlación son los términos no locales. Este objeto no es local. Estamos preocupados con función de correlación. Probablemente los local terms para otras cosas pueden ser bien útiles. Pero por lo menos para este objeto, nos interesan las cosas no locales. ¿Qué es esto? Ya, vamos a ver cómo se manifiesta esa no localidad del phi 2 de este objeto, que va a terminar siendo un integral de phi 0. Recuerden que el integral como corre un objeto no local. Entonces, bueno, la función de los puntos es tomar este bicho y calcular una derivada más con respecto a phi 0, es decir, calcular la derivada de esto con respecto a phi 0. ¿Ya? Resulta ser que con todo lo que hicimos acá uno no puede calcular la función de correlación. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto es phi 2. No sabemos el término en azul, no lo conocemos.
Entonces tenemos que saber cómo depende phi 2 delta menos d en phi 0. ¿Qué es? Para saber si me apuro. Acá tengo que apurarme. Consideremos entonces un campo escalar interactuante, la función de 4 puntos, bueno, va a ser, acá como la función de 2 puntos, tomar una deriva con respecto a estos bichos, función de 4 puntos, van a ser 3 derivas con respecto a este objeto, y así sucesivamente. Entonces, bueno, hay que saber cómo depende phi 2 delta en phi 0. Entonces lo que vamos a hacer es resolver la ecuación de movimiento. Recuerden que todo esto es entrenamiento en Shell, por eso me tengo que apurar. Como esta es una ecuación no lineal, hay un phi cubo que es bien molesto. Hubiesen considerado phi al cubo acá, pero es un phi cuadrado, sigue siendo no lineal. Nada, es solamente el campo escalar. Esto es una partícula moviéndose sobre el bowl, sobre el bol de ensalada. O sobre el cilindro, depende cómo quieras verlo. Pero esta cosa no hay un back reaction ni cosas por el estilo. Pero lo queremos hacer algún día. Entonces, bueno, planteamos una solución en serie con las potencias. Fíjense que lambda 0, el coupling, también fijo, pequeño, estamos en expansión perturbativa. El índice del campo acá tiene que ver con el coupling, lambda cuadrado phi 2, lambda phi 1, qué sé yo. Meten esto en la ecuación de movimiento, van a encontrar una serie de ecuaciones de movimiento, una serie infinita, que evidentemente no vamos a resolver, sino que vamos a resolver dos. La primera, que es esa, que es la ecuación básicamente del campo libre, con la condición de borde asociada, importante. Y aquí está, bueno, el phi 1 va a tener esa ecuación. Entonces, si yo resuelvo phi 0, puedo resolver phi 1. La ecuación libre fue resuelta por Witten y es dado por lo que se conoce el bulk-to-boundary propagator. Un propagador que se llama el bulk-to-boundary, que tiene esa estructura, una coordenada Poincaré, donde está la constante, da lo mismo. Entonces, el phi 0 significa es una integral. Esto es un objeto no local. Me tomo el phi 0 acá y me lo lleva al bulk. Del borde del bulk. Entonces lo tomo de ahí y lo propaga para adentro. Entonces se llama bulk to boundary. Las coordenadas y son del borde. Las coordenadas z y x son del bulk. Entonces toma el phi 0 y lo mueve para adentro. Entonces se llama bulk to boundary. Donde el phi 0 es la condición de borde. Esta interpretación de esto es lo que se llama un diagrama de Witten. Es lo que está dentro del bulk y lo que está en azulito es el borde de la CFT. Eventualmente sea el borde regularizado, pero da lo mismo. Está Witten. Ese paper es bien bonito, leanlo cada vez que puedan. Se pueden descubrir algo nuevo. Ya habiendo resuelto la ecuación libre, pasamos al otro objeto, que es la ecuación no homogénea. Como buena ecuación no homogénea que aprendimos no sé dónde, métodos, no sé dónde. Uno busca básicamente el inverso, lo que llamamos propagador en algún momento de la vida, o también la función de Green, que resuelve esa ecuación. Resulta que ese G, que depende de esa letra, no me olviden cómo se llama, es dado por esta estructura, donde es una función hipergeométrica, y este G, no sé cómo se llama, G, es dado por esto. ¿Ya? Eso tiene que ver con una cosa que se llama la distancia cordal de ADS. Tomen dos puntos y calculen la distancia. ADS ustedes lo pueden ver como una hipersuperficie inmersa, un embedding, sobre un Minkowski en dos dimensiones más. O sea, ADS3 está en Minkowski 4. Y ahí ustedes van a ir escribiendo un hiperboloide dentro de eso. Y calculen la distancia en Minkowski, proyectenlo hacia ADS y les va a dar esto. Eso es. Y este objeto es invariante ADS. O sea, ustedes le aplican todas las transformaciones de ADS, traslaciones, rotaciones, inversiones, transformación especial conforme, y esta cosa va a quedar invariante. Uno. Sí. No, es 1. Buen punto, Antonio. Si yo de x, x', depende de 2 puntos. El caso de x, x, esto vale 1. Por eso no es una distancia propiamente tal, es lo que se llama una distancia cordal. Este objeto invariante ADS también va a ser útil. Entonces la solución va a ser dado por este bicho. Fíjense que phi 0 depende del bulk, o sea, es una función que está adentro, está en ADS, es que me lo llega de adentro a adentro. O sea, bulk se llama. Ese G se llama bulk to bulk propagator y esa es la formulación diagramática. Y el phi 1 va a estar dado por eso. Entonces, si yo quiero calcular la función de 2 puntos, bueno, tomemos el campo, me voy a preocupar solamente de la función de 2 puntos, voy a expandir la solución libre nomás. Resulta ser que este K, cuando ustedes lo expanden,
y lo integran, les va a dar esta expansión asintótica. Es muy similar a la expansión que habíamos visto antes para el campo escalar, que pusimos condiciones de borde. Va z elevado a d menos delta por phi 0. SK cuando z va a 0 se comporta en una delta de Dirac. Entonces la integran y bueno, se colapsa. Y acá está el objeto no local. Entonces de acá uno puede leer cuál es la función de 2 puntos. A partir de ahí. Si yo tomo esto, recuerden que este es el phi 2 delta en azul, le tomo una derivada y me da este objeto que es la función de 2 puntos. ¿Ya? Yo puedo seguir para adelante, como tengo una teoría interactuante, puedo calcular la función de 4 puntos, que se ve así, que son 4 K coincidentes. ¿Okay? Y si fijan, acá está la misma regla de Feynman que ustedes conocen de QFT usual. O sea, si usted tiene una interacción fiel a cuenta, se juntan de 4 líneas la interacción. Pero aquí en términos de diagrama de Witten. Calcular esto ya es bastante más complicado y no me interesa hacerlo. O sea, ya lo hice alguna vez, pero no lo vamos a hacer acá. Entonces la pregunta es que todo esto, ya esto tiene la estructura de una CFT de 2 puntos. Si uno calcula esto, tiene la estructura de una CFT de 4 puntos, una función de correlación de 4 puntos. Y esto fue solamente la aproximación del campo clásico. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si yo me voy a una corrección cuántica? Si yo me voy a una corrección cuántica, uno espera, todo esto en ADS, uno espera que aparezcan nuevas divergencias, no solamente en las infrarrojas, sino que aparezcan divergencias ultravioleta. Entonces uno tiene que saber trabajar con eso, y ahí están los couplings que me estaba preguntando Anthony, ese coupling. Ahora yo lo tengo que entender como una variable desnuda, que es decir, con un factor de renormalización, y lo mismo con la función, con el phi 0, que es la función de partición depende de phi 0 y de los couplings. Entonces esos son los que yo puedo entender de otra manera. Lo demás está todo como escondido. Entonces vamos a definir la función renormalizada de ADS como el siguiente límite, donde kappa es el regulador ultravioleta. Y el epsilon sigue siendo el mismo regulador infrarrojo de siempre. Ya que calcular, si yo quiero calcular función de correlación, tengo que calcular derivadas con respecto a phi 0, que es la fuente del problema. Que es ese tipo. Entonces, bueno, primero tenemos que también entender qué tipo de regulador V vamos a usar. Uno podría regularizar de distintas maneras, eso es especie de gusto al consumidor mientras haga el trabajo, pero no todos los reguladores están en el mismo pie. Hay algunos más útiles que otros. ¿A qué me refiero con eso? Con que eventualmente lo que uno quiere hacer es construir la acción regularizada, y esto tiene que ser de forma consistente. ¿Ya? Por ejemplo, una forma de regularizar divergencia V que yo he visto en este contexto es cambiar la dimensión del espacio, pero solamente en la medida. Es decir, hacen en vez de tener d de x, lo tienen d más epsilon, o kappa en este lenguaje, x. Pero todas las demás d no las tocan. ¿Ya? Eso hace el trabajo, de verdad regulariza, pero es bien raro. O sea, estamos cambiando algunas d, pero no otras, es bien exótico. ¿Ya? Y eventualmente uno lo quiere meter en la integral funcional, es decir, en la acción. Eso también es una de las cosas que hay que tener en mente si uno quiere hacer regularización. Porque uno renormaliza esa cosa después, en la acción. Entonces, lo que vamos a considerar es el siguiente regulador, donde kappa es el regulador. La divergencia está en g igual 1. ¿Okay? Esta función hipergeométrica, esta cosa que está acá, explota cuando g vale 1, cuando está el punto coincidente, para d menor que 1. O sea, el g de 1 va a infinito para d menor que 1. Si estoy entre 0 y 1, es finito. ¿Eh? Y uno podría hacer la extensión analítica. Pero resulta que hay diagramas que no hemos podido hacer de esa regularización. Pero, da lo mismo. El punto es que una forma de regularizar la V que si no ha servido es esta. Y esto uno lo puede interpretar como un point splitting. ¿Qué significa eso? Como bien dijo Anthony, ese objeto es como la distancia entre 2 puntos. ¿Qué pasa si ahora yo lo que hago, en vez de que se aproximen, que es donde está la divergencia, yo lo que voy a hacer es que g va a ser x, x más kappa. Y esta cosa es finita. En realidad el f. Todo es finito. Porque el kappa está aislando, está protegiendo que yo voy a hacer que los 2 puntos. De cierta forma, si yo tengo un loop, que ahí está el kappa. Lo mantiene aislado. ¿Ya? Eso se llama un point splitting. Cuando si hacemos coeficiente en pasos curvos, eso se usa. ¿Ya? ¿Cuál es la que? ¿Esa y esa? No, aquí tú puedes trabajar eso, expandirlo y te va a aparecer uno sobre capa solito. Como que se te separa.
considera estos dos puntos, considera X y X', y lo aproximáis hasta una instancia capa. Y te va a aparecer este objeto. Que tiene que ver con la distancia geodésica. De dos puntos. Pero, o sea, siempre es así, debería estar relacionado, ¿no? O sea, porque si los dos puntos coinciden, capa cuánto vendría. Claro. Entonces, cuando está relacionado con la otra, no son independientes. ¿Cuál otra idea? De arriba. ¿Con ese? Ah, no, sí, claro. Pero este capa es un parámetro que es la distancia geodésica de separación entre los dos puntos. Después, si tú haces la distancia geodésica, lo haces cero, claro, te coincide. Pero es la distancia geodésica entre dos puntos y este giro sigue siendo aparte. O sea, no, tú puedes rescalar esto y no va a pasar nada con esto. No. Y este hace el trabajo, no hay la divergencia en capa igual a 1. Entonces lo que vamos a hacer ahora es trabajar con la acción efectiva. ¿Ya? Así como yo les mencioné, que en QFT, y aquí vamos a volver a QFT usual, uno construye una cosa que se llama la integral funcional, que depende de J. Eso. A partir de esto uno puede construir estos dados, a los que saben un poquito más de QFT, de origen a una serie de diagramas, muchos de ellos que dan lo mismo, que son los desconectados. Entonces uno va a construir la funcional que depende de J, menos log, que salió sin menos más. Log de eso. Pero resulta que estas dos cosas siguen siendo funcionales de J. A uno le gustaría poder describir de alguna manera algo que dependa de campos, ¿ya? Que dependa del fino de J. Eso es lo que se llama la acción efectiva. ¿Ya? Uno puede construir la acción efectiva. Los tipos ya lo hicieron hace mucho tiempo, así que no me voy a poner creativo. Perdón, antes de eso, algunas propiedades de algunos cálculos que van a ser útiles. Por ejemplo, la integral de k con g elevado a n, con n mayor o igual a 2, es decir, k cuadrado, k cubo, o sea, k por g cuadrado, g cubo, g a la 10.000, tiene siempre esta estructura. Y la demostración es bastante sencilla. Súper sencilla. Solamente ocupando la isometría de ADS, es importante que esta integral no diverge en el infrarrojo. Entonces, ocupando solamente la isometría de ADS, uno puede demostrar que tiene esta estructura. ¿Ya? Sin hacer ningún cálculo. Ya ahora, para obtener esa g, bueno, hay que calcularlo, hay que sentarse a calcular. La estructura está. Y la integral de g elevado a alguna potencia, de x1 y x2, es independiente de los puntos. De nuevo, por invarianza de ADS. ¿Ya? Si alguien está curioso de eso, podemos hacerlo en un cálculo de 3 líneas, cada uno. Bien directo. ¿Por qué uno puede hacer esto? Porque estas cosas son V, ADS son V convergentes. ¿Ya? Entonces no tenemos que meter un cutoff, no tengo que meter el epsilon. Si yo meto un epsilon, me rompe las isometrías y ahí ya pierdo poder sobre algunas cosas que yo puedo hacer. Resulta ser que cuando el caso especial de n igual 1 es divergente, infrarrojo, y aquí ya hay que sentarse a calcular. ¿Ya? Y da esto. Da acá por el log del epsilon, si ahí aparece eso, y ponen unos constantes que son importantes, pero es proporcional acá por log, ese punto. Y es solo por culpa del epsilon. Si yo no hubiese puesto el epsilon, esto me hubiese dado un k proporcional, pero estaría malo. Está incorrecto. Es importante aquí la regularización. Acá está entonces el ROT de la divergencia ultravioleta, aparece acá. Y acá está el ROT de la divergencia infrarroja. Entonces es importante para lo que viene después. Ahora sí, la acción efectiva, bueno, ahí está lo que le escribí ahí. Yo puedo obtener una funcional que dependa de una cosa que se llama phi, que es lo que vamos a llamar campos, porque resuelve esa ecuación. Si ustedes invierten en esta ecuación, van a obtener la ecuación de movimiento. ¿Okay? Que es la transformación de Liendre. Es la misma transformación de Liendre que ustedes hacen cuando pasan de lagrangiano al hamiltoniano, pero ahora tienen que tener en mente este diccionario acá. Así como P es la derivada del lagrangiano con respecto a X punto, aquí ahora phi es la derivada del W con respecto a J. Y calculan la transformación de Liendre. ¿Ya? Y esto es lo que se llama la acción efectiva. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar, olvidemos un poquito de SSFT, vamos a conocer nuestra acción phi a la cuarta, vamos a hacer la transformación de Liendre y vamos a obtener una acción efectiva. Voy a hacer eso hasta el orden lambda cuadrado, no voy a escribir en ninguna parte. Hasta el orden lambda cuadrado del coupling de phi a la cuarta. Cuando uno hace eso, se encuentra con este monstruo. Fíjense que ahí está eso es la acción original. Y todo lo demás son correcciones, lo que uno podría llamar correcciones cuánticas. ¿Ya? En la interpretación de gramática se llaman diagramas amputados. Entonces, si fijan, acá está el G de 1, que es divergente. Está el phi cuadrado. Acá hay términos que este objeto es no local. El phi está en X y acá está phi en X1. El phi de X cuadrado. Esto es un cálculo de QFT estándar. Ustedes toman esto de acá, no hay nada de SSFT, esto es QFT estándar. Pero uno ya puede ver inmediatamente aquí que hay divergencias. Por ejemplo, está el G de 1.
Ya eso me dice que hay una divergencia. Eso, si uno sabe un poquito más, para que han hecho QFT, se traduce en el diagrama en este caso sería el tadpole. Estamos bien, creo. Por lo menos para terminar esta parte. Resulta ser que acá tenemos objetos no locales, entonces la acción se volvió bien caótica, muy complicada. Entonces, ¿qué pasa? Y además hay divergencias. Entonces, lo que nos va a obligar a que haya divergencia es entender los parámetros de la acción efectiva, es decir, el M0 y el lambda 0, y eventualmente el phi 0 que va a estar escondido, como variables desnudas, es decir, va a ser un M más su contratérmino. De nuevo, standard QFT. Hablan no sé si el Peskin en el libro que más me acomoda, el Schwartz. ¿Ya? El Schwartz, capítulo no sé cuánto, van a encontrar esta definición. Donde cada contratérmino tiene su expansión en serie de potencias de lambda. ¿Ya? Si ustedes están atentos, podrían pensar inmediatamente que yo puedo renormalizar inmediatamente esto. Con esto. ¿Ya? Si M0 es M más delta M, escojo delta M que cancele la divergencia de acá, porque es obviamente el phi2, y se resuelve el problema. Eso es solamente un accidente, ¿eh? Eso no va a ser general. De hecho, si ustedes toman phi cubo, ya no va a aparecer algo, una interacción phi cúbica, no va a aparecer algo de esta forma. Así que es solamente un accidente. Además ya tienen estos cachos acá, que ya son más complicados. Y ya no es evidente cómo uno podría esconderlo acá. Entonces la forma de proceder va a ser a través de la ecuación de movimiento. Vamos a tomar esta acción efectiva y vamos a calcularle la ecuación de movimiento, esperando que sea renormalizable. ¿Ya? Entonces vamos a proceder de la misma forma. Tenemos una acción ligeramente distinta, pero que tenemos la misma estructura. Tenemos phi cuadrado, phi cuarta, phi cuadrado, phi cuadrado, phi cuarta. Tenemos la misma estructura, más o menos, a la original. Entonces vamos, de nuevo, vamos a plantear una solución en serie. Y la ecuación de movimiento ya son estas tres. Donde está lambda cuadrado. Este es para lambda 0, lambda 1 y lambda 2. Y a partir de acá, yo sí sé con el phi 0, porque phi 0 lo resuelvo arriba. La misma solución de antes con el K. Es exactamente la misma ecuación de la libre, pero con K. Y esto yo puedo esconder entonces en la 1. Recuerden que la 1 es S. Puedo escogerlo de tal manera que cancele este objeto y vea que toda esta parte es finita. Pero esa expansión debe ser cero, que está en la serie de 37. 37. Sí, sí. Esto puede invertir esta serie. Esta cosa esto lo puede invertir. Esto puede escribir. Claro, pero es A1 por M0. Es que la 1 puede esconder todo lo que tenga que esconder. Me interesa solamente expandiendo solamente en lambda. Porque además es lo que. No, no está acá. Es lo que estoy haciendo acá también. Expandir en lambda. Pero la 1 sí, eventualmente va a depender de M0 porque va a depender. Vamos a ver más adelante. Va a depender de G1. Entonces G1 va a depender de lambda. De M0, perdón. Entonces uno podría ver ya a partir de esta ecuación de movimiento que a uno yo puedo escogerle de tal manera que esta parte sea finita. Y uno puede hacer lo mismo con la de abajo, ya obviamente no lo voy a hacer. Concentrémonos en esta. Entonces acá es donde viene la parte de renormalización. Ese G1 es la versión regularizada, eso es importante. O sea, con el capa metido. No lo puse para no saturar la notación, ya está suficientemente saturado. Entonces, hay que renormalizar. Cuando ustedes hacen su curso de QFT, les dicen que para renormalizar, que es la carga eléctrica, la masa de alguna partícula, la carga eléctrica en particular, uno va y dice, ok, en este nivel de energía la carga vale tanto, y después, bueno, hacen el grupo de renormalización y lo hacen correr, pero ustedes van y se ponen en lo que se llama un esquema de renormalización. Que eso exige saber alguna información. ¿Ya? Aquí todavía no tenemos esa información, así que vamos a coger a dedo, sin ninguna justificación alguna, solamente porque es fácil, pero no tan fácil. Vamos a coger MS, ¿ya? Minimal Subtraction. Ni siquiera MS barra, ya que MS barra es una agregada constante, 4 pi gamma epsilon, gamma Euler. No, solamente la parte divergente, ¿ya? Solamente la parte que explota en el límite. Escogiendo eso, yo puedo escoger a 1, ¿ya? Desde acá. Solamente la parte divergente y me queda la parte finita, lo que podríamos llamar la parte finita. ¿Ya? No, aquí falta información para poder hacer esto correctamente, ¿ya? Pero esto es una forma válida, o sea, no está mal. Pero falta información. Entonces lo que me va a quedar es esta ecuación, que si yo la sumo, me va a quedar este tipo de ecuación donde yo definí la masa renormalizada, es decir, paso todo este objeto, se fijan en lineal en phi 0. Entonces déjenme hacer este pequeño cálculo. Recordemos que
déjame sumar estas dos ecuaciones con su constante lambda metida ahí entre medio. Entonces vamos a tener menos box phi más lambda phi 1 es igual a menos A1 lambda. Dale. Menos un medio G1 y 0 menos un tercio y 0 al cubo. Sumo las ecuaciones. Pensemos solamente hasta orden lambda. Esto va a ser phi. Y esto, toda esta combinación que está acá, va a ser phi. ¿Ok? Si ustedes cogen propiamente el objeto del bicho. Entonces ustedes pueden, de hecho casi sin hacer ningún cálculo, pueden renormalizar la teoría y van a encontrar esta definición donde la masa renormalizada esta vez va a ser m0 cuadrado más un medio de la parte convergente de G1. Porque ya sacamos la parte divergente. Y phi 0, este phi, el cubo, si, como tiene una potencia en lambda, si yo lo expando, esta orden lambda, va a ser phi 0 al cubo, que es la parte que está acá. Entonces solamente paso, estos dos objetos los paso por el otro lado, y queda la teoría renormalizada, inmediatamente. Y con esta masa renormalizada yo hago exactamente lo mismo. O sea, voy, bueno, ahí está los contratérminos para el siguiente objeto. ¿Ya? Para el siguiente orden, uno puede hacerlo. Queda 1 y A2, y resulta ser que, si nos fijamos aquí, ese objeto que está acá, yo necesito encontrar phi 2. Phi 0 es proporcional al... Sí, sí. Me dijo, bueno, me están presionando de dos lados. Recordemos que phi 0 es básicamente k por phi 0, por la condición de borde. Entonces aquí yo tengo phi 0 al cuadrado, es decir, esta cosa, phi 0 al cuadrado, es proporcional a k cuadrado. Phi 0. ¿Ya? Entonces, más nos vale que la combinación que está acá, es decir, g cuadrado por phi 0 al cuadrado, sea proporcional a k cuadrado. Para poder escoger el B2 tal que cancele la divergencia. Resulta ser que la integral que está ahí, creo que este es de los malos, de los pésimos. Resulta ser que la integral que está ahí, que va a ser g al cuadrado, phi 0 al cuadrado, es decir, k cuadrado. Si ustedes calculan esa integral, es solamente proporcional a k cuadrado hasta en ADS. Si ustedes están en dimensiones más altas, ADS 8 o lo que sea, esto no da k cuadrado. Entonces, si esto no da k cuadrado, el B2 yo no lo puedo escoger, que cancele la divergencia. Es decir, esta teoría va a ser solo renormalizable hasta ADS7. ¿Ya? ¿Por qué no lo sabemos? Pero es consistente todavía con lo que uno sabe de ADS, de CFT interactuantes, que las CFT interactuantes solamente existen hasta 6 dimensiones conocidas. Ya no quiere decir que no hayan, pero por lo menos conocidas hasta 6 dimensiones. Entonces, ya teniendo los parámetros del bulk renormalizados de esta manera, bien fea, una masa renormalizada y una coupling renormalizado, yo lo que hago es hacer renormalización holográfica como siempre. Voy y tengo que hacer exactamente lo mismo de renormalización holográfica, pero esta vez con la masa renormalizada y el coupling renormalizado. Entonces tengo que agregar términos de borde. ¿Dónde están? Esto. Va a aparecer exactamente esta estructura, pero en vez de delta 0, delta R. Porque recuerden que la delta está relacionada con la masa renormalizada. El phi 0 también va a ser renormalizado, porque va a empezar a sufrir correcciones. ¿Ya? Eso queda mucho más claro cuando uno lo hace en el background field, que vamos a pasarlo volando. Está eso. Está el diagrama de Witten de la primera corrección cuántica. ¿Ya? Eso es lo que me interesa. Esa integral significa que está el G de 1 y está el K con K. Esa integral no la mostré. El K con K es bastante más complicada, diverge infrarrojo, polarizarla, y le ponemos el epsilon, y hacer este cálculo, esta integral vale lo que está en los brackets cuadrados. Puede ser en esos términos divergentes. Esos términos divergentes que están acá se meten en el borde. Es decir, van a corregir los términos de borde. Entonces esto obliga, bueno, y además está la divergencia ultravioleta, entonces obliga a agregar un contratérmino, siguiendo la misma notación de QFT usual. Entonces la función de 2 puntos renormalizada V es de esta manera. La función de 2 puntos que podríamos llamar la t-level, que uno calcula en ADS estándar, más la corrección de loop, más el contratérmino. Resulta que todo esto se acomoda de forma bien mágica
Acá no hay nada hecho a mano, acá no hay nada que pusimos a mano, sacamos nada. El contratérmino uno escoge de la misma manera, exactamente la misma manera que lo escogimos antes. Está ahí. Va a cancelar la divergencia ultravioleta. Yo puedo resumar esto, que no me crean. Esta parte que queda aquí, bueno, queda ese gamma, que lo llame esa parte. ¿Sí? Todo esto que está acá yo lo puedo resumir. ¿Por qué? Porque esto es una serie asintótica, expansión lambda. Todo este bicho que está acá yo lo puedo resumir. Defino el delta renormalizado y me queda este objeto. Si fijan acá están los términos de borde, que eso yo los debería poder cancelar con términos de borde. Eso es la misma estructura. Y aparece delta R acá, pero además me aparece aquí un epsilon, un regulador IR. ¿Estamos? Entonces eso se cancela con renormalización de la fuente y agrego los términos de borde correspondientes y obtengo el resultado deseado. Esto lo pueden hacer hasta todos los órdenes que quieran. Ya. O sea, lo hicimos hasta 1 y 2. Está el diagrama de sección. Y eso es. Ya, estamos justo de tiempo, así que preguntas, nos podemos hacer abajo en el reloj. Nos juntamos abajo y pescó. Ya. Eso. ¿Cómo está ahí? ¿Ves que estoy viendo el grupo de Max? Con el deseo de la guardia. ¿Cómo? Con el segundo del grupo de Max de CPT.